Esta isla es el sueño de un zoólogo y la pesadilla de un científico de campo. En 1933, Cardenam conmocionó al mundo cuando presentó King Kong ante una multitud atónita en el Teatro Ambara. El simio de 7 metros de altura le dio a la comedia científica un duro golpe que la hizo tambalearse con el impacto de este increíble descubrimiento y la posterior pérdida. Pero Kong solo fue el comienzo. Existía una isla entera repleta de maravillas prehistóricas. Si Kong conmocionó al mundo científico, el surgimiento de Skull Island del manto de la leyenda a la realidad lo sacudió hasta la médula. Desde el descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de Colón, nunca se le había ofrecido a la humanidad tal oportunidad de explorar una tierra atrapada en el tiempo. El rugido ensordecedor de Kong en la cima del Empire State anunció el descubrimiento más grande del siglo, o posiblemente del milenio. A raíz de la revelación de la isla, universidades y organizaciones privadas de todo el mundo se apresuraron a enviar equipos de investigación para catalogar sus maravillas. La carrera del siglo había comenzado. Las expediciones rivales luchaban por la exclusividad y la justificación, cada una afirmando su propia posición legal para ser la primera en la isla. Solo un puñado de 2 docenas de expediciones llegaron a tierra firme, y de esas, la mitad no estaba preparada para los terrores que les esperaban. Skull Island comió expediciones con todo el apetito de los Berrex adultos que gobernaban la masa de tierra en ausencia de Kong. Después de un año de excursiones desastrosas y trágicas pérdidas, las 3 principales empresas interesadas finalmente organizaron un esfuerzo debidamente preparado, administrado y financiado de forma conjunta. Dirigida ahora por Cardenam, esta expedición de 3 meses se propuso explorar y documentar sistemáticamente la isla. El proyecto Legacy, así fue llamado, sufrió su propia cuota de percances y desgaste, pero llegó más lejos que intentos anteriores y mal fundados. La realización más importante de este viaje de 1935 fue el entendimiento de que Skull Island era un lugar demasiado nuevo, extraño y sobre todo demasiado peligroso para explorar y estudiar en tan poco tiempo. Con innumerables descubrimientos de nuevas especies y nuevos comportamientos todos los días, quedó dolorosamente claro que décadas de estudio podrían raspar siquiera la superficie de lo que la isla había ocultado al mundo durante tanto tiempo. El proyecto Legacy se amplió a un estudio a largo plazo, con expediciones anuales. El objetivo a largo plazo era establecer una base de operaciones permanente en la isla. Fue durante la incursión de 1936 que la verdad sobre la fragilidad geológica de la isla quedó clara. Un gran terremoto hundió una parte de la isla, matando a 5 de los miembros del equipo. Después de una cuidadosa exploración por un equipo de geólogos, la expedición se dio cuenta que Skull Island era una rareza condenada, una costa en la corteza terrestre que estaba a punto de ser raspada. La breve aparición y destrucción de Kong en el 33 fue paralela al descubrimiento y la pérdida de la isla. Apenas 15 años después de su descubrimiento, Skull Island y todos sus secretos se perdieron entre las olas. La isla fue desgarrada por la misma fuerza geológica que la había preservado durante tanto tiempo. En los años intermedios entre la revelación y el olvido, la isla acogió solo 7 expediciones cortas del proyecto Legacy. Cuando la isla finalmente sucumbió a la inestabilidad y se hundió, se llevó consigo a su gente misteriosa, a los monstruos e historia desconocida al mar. La leyenda convertida en realidad se volvió a convertir de nuevo en una leyenda. Los secretos que se aprendieron en ese corto espacio de tiempo fueron todo lo que alguna vez se pudo revelar. Esta es una colección de esos secretos, un bestiario de un mundo perdido, comprada con sangre, catalogada a través de la observación y preservada en palabras y bocetos. La memoria de la isla está encuadernada dentro de estas páginas como una galería de lo terrible y maravilloso, un relato de la naturaleza enloquecida y una colección ilustrada de maravillas evolutivas. Los hallazgos incompletos de esos breves años de estudio se recopilan aquí y se acompañan de dramáticas ilustraciones de lo que fue el último gran descubrimiento de nuestros tiempos, el reino de Kong.
No es de extrañar que esta isla permaneciera oculta durante tanto tiempo. Sobresaliendo del peligroso mar al oeste de Sumatra, la isla estaba en el corazón de una región afligida por intensas anomalías magnéticas y violentas tormentas. La misma roca con la que se construyó la isla era traicionera. En los últimos 1000 años, la isla se redujo drásticamente. Los estudios del fondo marino alrededor de Skull Island permitieron mapear las huellas pasadas de la costa con una precisión razonable, contando una historia de cambios dramáticos. Una vez parte de una masa de tierra mucho más grande, la antigua Skull Island de Gondwana se asentó en el turbulento límite de las placas tectónicas indo-australianas y euroasiáticas. Las placas rodaron una sobre otra y las tensiones provocaron una fractura violenta de la placa indo-australiana debajo de la isla. El resultado fue una actividad volcánica significativa. Las fisuras y los puntos de presión crearon tierra y forzaron la roca fundida a la superficie, mientras al mismo tiempo grandes trozos de la isla caían en la profunda zanja de subducción que marcaba el borde de la placa. Skull Island debió su creación a la misma fuerza que la estaba destrozando a mediados del siglo XX. Cuando llegó el momento, la costa se hizo añicos y se derrumbó mientras la isla entera se hundía. En el corazón de la isla, las fuerzas volcánicas trajeron agua y barro burbujeante a la superficie, mientras que otras áreas fueron roídas y ahuecadas desde abajo, dejando una tierra que se desmoronaba, llena de contrafuertes irregulares y abismos sin fondo. En tiempos prehistóricos, lo que llegó a ser Skull Island era un tramo cerca de la costa del gran mar de Tetis, rico en vida. Cuando esta masa de tierra se desprendió, muchos ancestros prehistóricos de los habitantes modernos cabalgaron con ella, garantizando así su supervivencia cuando la catástrofe y el cambio climático los exterminaron por todo el mundo. Otros se unieron más tarde, nadando o volando al santuario que era la isla. Los puentes terrestres iban y venían, trayendo nueva fauna, cada una añadiendo más diversidad a la misma. Durante milenios la isla se erosionó. A medida que se perdía el hábitat, la vida se centraba en áreas cada vez más pequeñas. La competencia se volvió feroz. La isla fue testigo del estallido de una carrera armamentística evolutiva que forjó una colección de pesadillas. Lo primero que vieron los exploradores de Skull Island fue el poderoso muro que separaba el escaso asentamiento humano de los terrores que habitaban la jungla. Esta enorme e imponente estructura empequeñecía al insignificante pueblo que se acurrucaba bajo su sombra protectora. Este no fue el trabajo de esa población en apuros, sino el legado de una civilización más antigua, mucho más avanzada, que había desaparecido ya hace mucho tiempo. Las ruinas de piedra gigantes de esta antigua sociedad salpicaban toda la isla. Vastos edificios sobresalían de la jungla envolvente y se derrumbaban por la costa para desaparecer en el mar. Debajo del bosque enredado que envolvía la isla en un asfixiante abrazo verde, una gran ciudad había respirado una vez. El estudio de estos restos y de la propia Gran Muralla, que había recorrido un círculo ininterrumpido alrededor de toda la parte central de la isla, habla de una cultura de 3000 años de antigüedad. Los paralelos arquitectónicos sugirieron el sudeste asiático como patria de esta civilización perdida. Se teorizó que los antiguos colonos trajeron consigo una cultura establecida, como lo demuestran las grandes estatuas talladas y los fragmentos de magnífica cerámica que quedaron atrás. Eran una cultura devota que veneraba a los simios gigantes que abundaban en su arte. Algunos han especulado que los simios pueden haber llegado junto a los colonos, aludiendo a una simbiosis entre la gente y los ancestros de Kong. La naturaleza exacta de la extinción que cayó sobre este pueblo sigue siendo un misterio. Hace al menos 1000 años fueron aniquilados, dejando poco más que ratas, polizones y los esqueletos de piedra de su ciudad en una isla condenada. La jungla se abalanzó para reclamar la tierra, extendiendo inexorablemente sus ardillos como dedos de raíces sobre la arquitectura erosionada, convirtiendo las plazas y mercados en claros y torres de percebes, con helechos y enredaderas nudosas. La gran muralla se derrumbó cuando las olas se tragaron la tierra, y sus pocos tramos sobresalientes se alzaron como lápidas en la franja verde, monumentos a la civilización perdida de Skull Island.
Ver a la humanidad reducida a esto, a roedores temerosos y pequeños, es humillante. El hombre no es el cazador en esta isla, es una presa. La costa de Skull Island era un frente de guerra salvaje entre la tierra y el mar. Fuertes marejadas oceánicas amortiguaron la costa destrozada, rompiendo rocas y ruinas por igual, dejando una costa irregular como una mandíbula de dientes rotos. En el flanco occidental, el mar se estrellaba contra acantilados escarpados y escarpes que parecían fragmentos. Ruinas antiguas serpenteaban a través de las grietas de las rocas, atrios sin alma que resonaban con el embate de las olas. En el siglo XX, los pocos humanos que vivían en Skull Island se ganaban la vida en esta costa árida. Su aldea se alzaba sobre una delgada astilla de roca que se adentraba en el mar, más allá de la gran muralla protectora. En el otro extremo de la isla, un lento hundimiento llevaba al mar gradualmente hacia el interior. Donde antes se extendían bosques de tierras bajas y llanuras aluviales, las mareas altas hundieron la tierra. Había algunas playas en las ensenadas más protegidas entre los promontorios rocosos. Estos fueron los hogares transitorios de lobos y tortugas marinas, patrulladas por enormes depredadores y carroñeros. Estas ensenadas eran tan imponentes como los acantilados del oeste. Arrastrándose sobre las rocas y revoloteando a través de las pozas de marea, había muchos y variados crustáceos, copépodos, cochinillas, camarones, cangrejos, cangrejos de río y muchos otros. La mayoría eran especies conocidas, pero Skull Island tenía su par de bichos raros. No menos importantes entre ellos estaba el fornido cangrejo ermitaño, Ostiodomus. Grande para un ermitaño, los individuos de mayor tamaño tenían dificultad para localizar conchas del tamaño suficiente donde caber. Es por eso que estos oportunistas innovadores hicieron uso de cualquier cosa que encajara vagamente en ellos, incluidos los huesos ahuecados, lo que dio nombre a su especie. No era raro ver cráneos escamosos deslizándose sobre las rocas con patas puntiagudas sobresaliendo. Lividocustus era una langosta herbívora de caparazón azul oscuro, con garras delicadas, pero patas largas y poderosas para aferrarse a las rocas golpeadas por las olas. La especie podía ejercer un agarre notable para su tamaño, arrastrándose a lo largo de la peligrosa zona de salpicadura, donde recolectaba algas de las rocas. Scutucaris era una langosta aplastada de la familia Scilaridae, que incluían a las langostas zapatillas y nariz española. Scutucaris era extremo incluso para estos crustáceos de apariencia aplastada, con su cuerpo casi bidimensional, diseñado para permitirle deslizarse entre las grietas y dividirse en las rocas de la costa. Los peces y los pulpos podían evadirse escondiéndose en las estrechas fisuras que eran comunes a lo largo de la desastrosa línea costera, pero Scutucaris también cazaban las grietas. Podían sacar a sus pequeñas presas que habían evadido a la mayoría de los otros cangrejos y langostas. El crustáceo era omnívoro y tomaba todo lo que encontraba. Las garras de hojas afiladas podían abrir bivalvos y cortar el músculo que mantenía cerrada las dos mitades para llegar al carnoso marisco del interior. Un pequeño y fornido cangrejo de tierra como ningún otro, el corpulento Cuna Predator era una criatura extraordinaria. Habiendo abandonado el agua, recorrió los acantilados costeros y las fronteras de la selva. Cuna Predator había desarrollado adaptaciones para vivir completamente libre del mar, sin tener que regresar al agua siquiera para reproducirse, llevando sus huevos fertilizados en una cavidad especial debajo de su cuerpo. Las hembras mantenían sus preciadas cargas húmedas y seguras a medida que se desarrollaban, eclosionando en versiones diminutas de su forma adulta. La etapa larvaria se omitió por completo. Los diminutos cangrejos se aferraban a su madre los primeros días o semanas de vida, trepando por su caparazón y debajo de sus extremidades para alimentarse, pero sin dejar nunca la protección de su madre. La mamá cangrejo buscaba una de las muchas colonias de aves marinas que salpicaban la costa bordeada por acantilados de la isla y depositaba allí a sus crías, sacándolas de su cuerpo delicadamente con sus pinzas.
En el nido, las crías crecían rápidamente consumiendo detritos, restos de comidas de las aves o restos de polluelos muertos. Una vez los pájaros emplumaban y se iban del nido, los jóvenes cangrejos a medio crecer se trasladaban para unirse a sus padres en la franja de la jungla, como carroñeros que vagan libremente. Cuna Predator también fue notable por tener un segundo par de pinzas grandes. Entre las hembras, este par de pinzas solo servía como un conjunto más de herramientas para buscar comida, pero su función real se hizo evidente durante la temporada de reproducción, cuando los machos usaban sus garras primarias para atrapar y sujetar a las hembras, levantándolas con las garras trabadas. Para inclinar su vulnerable parte inferior hacia arriba, el macho usaba su segundo par de pinzas para depositar suavemente su semilla en la masa de huevos. Luego de esto, el macho salía corriendo rápidamente fuera del alcance de los ataques de la hembra. El depredador costero más grande, Tartarusaurio de 6 a 8 metros de largo, era un terror con el cual los nativos rezaban no toparse nunca a la hora de buscar comida. Con mandíbulas que podían romper huesos y poderosas extremidades que podían impulsar al carnívoro más rápido de lo que cualquier hombre podría correr a cortas distancias, este bruto podía acabar con cualquier aldeano y criatura parecida. Afortunadamente, su área de distribución se limitaba al extremo más alejado de la isla, donde subsistía a base de focas, reptiles y limosaurios. Tartarusaurio también tomaba carroña cuando podía encontrarla, poseyendo la fuerza para luchar contra otras bestias que se alimentaban de lo mismo. La capacidad del carnívoro para pararse en sus patas traseras le permitió alcanzar acantilados bajos. Aves que anidaban por ahí también podían ser sus presas, asaltando sus nidos en busca de polluelos, que eran poco más que un bocadillo para el reptil parecido a un tanque. La naturaleza estacional de muchas de sus fuentes de alimento, como el lobo marino, significaba que Tartarusaurio era nómada, siguiendo su comida. Esto lo llevó a frecuentes conflictos entre sí cuando los individuos se reunían para cazar. Tenían grandes reservas de grasa acumuladas en la cola, lo que les permitía a la especie pasar largos periodos sin alimentarse. Esta energía almacenada daría a los animales más pequeños un respiro en la batalla para competir por la supervivencia cuando la comida escaseaba. Tartarusaurio tenía una piel gruesa parecida a la de un rinoceronte. Esto lo protegía del daño. Los machos luchaban entre sí por los recursos y las hembras luchaban erguidos, armados con sus garras parecidas a guadañas. A pesar de la ferocidad del combate, sus pieles gruesas y sus resistentes escamas solían protegerlos de las lesiones graves. Un largo hocico armado con filas de dientes de hojas delgadas identificó a Parcerdón como un cazador de peces. De 3 a 4 metros de largo, esta criatura también podía tomar aves marinas, huevos e incluso crías de focas sin vigilancia cuando se prestaba la oportunidad. Era un terópodo especializado, una elegante ave zancuda que acechaba por el perímetro de la isla, aferrándose a las rocas con sus garras parecidas a tornillos de banco. Incluso el fuerte oleaje no lo disuadía. Parcerdón podía atacar rápidamente con sus largas garras delanteras o el hocico de trampa de ginebra para arrebatar presas de las piscinas de las costas a lo largo de la orilla del agua. Un Parcerdón lograba equilibrar su larga cola mientras se aferraba a la zona de salpicadura. Ojos agudos perforaban las olas en espera de peces y cangrejos. Tanto en mares tranquilos como agitados, los paracerdones se encontraban a lo largo de la costa, desde el arrecife castigado por el oleaje y desmoronado hasta los tranquilos pantanos costeros. Aferrándose a las rocas azotadas por el rocío, con sus anchas patas con garras estaba el peculiar limosaurio, parecido a una salamandra. Anfibios flácidos que se habían adaptado para sobrevivir en las aguas saladas. Los limosaurios pastaban en la zona de chapoteo, raspando mejillones y otros mariscos de las rocas con sus dientes duros como piedras. Estos bichos raros y gordos arrancaban todo el marisco de su anclaje en racimos y se tragaban la pulpa con cáscara y todo. Los Dragonskins eran lagartos monitores llamativos que recientemente habían llegado a la isla y se habían convertido en una especie nueva, habiendo llegado probablemente en balsas de vegetación o madera a la deriva desde algún lugar del sudeste asiático. Desarrollaron escamas rojas brillantes que eran aún más vívidas en la temporada de reproducción.
La función precisa de sus marcas no eran claras, pero puede ser que hayan servido para asustar a los depredadores. Los Dragonskins se alimentaban de los huevos y pequeñas criaturas que encontraban a lo largo de la costa rocosa y en los acantilados que trepaban ágilmente. Discus era una especie de lagarto volador que hizo su hogar en la costa rocosa. Eran bonitos lagartos verdes y amarillentos. Su nombre se debe a sus alas redondas. Estas les permitían realizar vuelos cortos y rápidos entre las rocas en busca de insectos y esquivar a las gaviotas que los depredaban. El Axidactylus, de 3 a 4 metros de largo, estaba especializado en la pesca de mariscos en los estuarios pantanosos y manglares. Los pies anchos y separados evitaban que el dinosaurio se hundiera en el barro y la arena empapada, pero su adaptación más peculiar fue el segundo par de fosas nasales, montadas sobre sus crestas triangulares. Las fosas nasales primarias de Acidactylus podrían cerrarse con fuerza al exhalar, forzando el aire hacia las crestas resonantes, y en las pequeñas fosas nasales secundarias para emitir llamadas de trompeta entre sí. La función principal de estas fosas nasales secundarias quedó clara durante la alimentación. Sellando las primarias, Acidactylus podía respirar a través de las secundarias montadas en lo alto mientras la mayor parte de su cabeza estaba hundida en las aguas poco profundas o en el lodo del estuario. Sus dientes eran cortos y gruesos para triturar conchas de los moluscos y cangrejos. Por otro lado, el plácido terópodo se podía defender con sus largas garras en forma de cuchillas, flexionando y blandiéndolas ante amenazas potenciales para advertirles que no se acercaran. Acechando en las costas de Skull Island había otro brutal peso pesado de 4 patas, con gusto por la carne. Nefundusaurio no era un dinosaurio, sino una antigua especie de arcosaurio que depredaba a los dinosaurios. Su enorme canal olfativo le otorgaba al animal un agudo sentido del olfato. La mayor parte de su dieta consistía en pescado en descomposición u otra carroña varada por la marea, a la que Nefundusaurio era conducido por la brisa que le llegaba a las fosas nasales con hilos a pudredumbre. Nefundusaurio también podía usar su tamaño de 4 a 7 metros de largo para robar comidas de carnívoros más pequeños, a través de la intimidación y la fuerza bruta. Con poderosas mandíbulas, era capaz de devorar cadáveres enteros. Incluso los mariscos robustos y las tortugas podían romperse, tragarse y digerirse más tarde en el estómago increíblemente ácido del reptil. Las presas vivas se tomaban cuando se podía. Focas ricas en grasa eran su principal presa y podían ser emboscadas por detrás de una cubierta en la costa rocosa. Encaramados precariamente entre la Gran Muralla y el mar embravecido, los habitantes humanos de Skull Island se aferraban a una existencia precaria en una cuña estéril de roca negra cubierta por las arquitecturas crocantes de sus antiguos habitantes. Entre estos recordatorios de la gloria de una cultura antigua, los isleños golpeados por la pobreza se ganaban la vida a duras penas contra las increíbles adversidades. Más allá del muro, una isla de fauna salvaje aguardaba con garras y dientes, listos para desgarrar la carne que se atreviera a cruzar la línea divisoria. Detrás del pueblo, el mar implacable reclamaba su propia cuota de humanidad. La vida era dura y sombría, pero los audaces podían encontrar comida. El océano tenía comida para ofrecer en forma de rica vida marina, aunque los nativos tuvieron que enfrentarse a la muerte para arrebatárselas a las olas. El ingenio de la gente se enfrentó a todas las fuerzas de los elementos y a los monstruos más aterradores que la naturaleza pudo crear. Moviéndose alrededor de la costa rota, por encima de la marea, los saltadores de pértiga iban de roca en roca para sondear nuevos caladeros. Los arcos inundados de los antiguos salones y templos, deshabitados desde hace mucho tiempo, albergaban escondidas colonias de anémonas y cangrejos para ser saqueados. Atados a sus amigos,
Los pescadores eligieron momentos de calma para bucear en busca de mariscos y algas. Apelando al ingenio y a la bravuconería, los nativos crearon vertiginosos andamios de madera negra e hilo deshilachado para cruzar las enormes brechas entre los pilares de piedra y las ruinas astilladas, abriendo nuevas zonas de alimentación para la explotación. Con tan escasos recursos, esta gente probada no dejaba que nada se desperdiciase. La competencia era intensa, y lo que uno tenía a veces podía ser tomado a la fuerza. La voluntad del más fuerte gobernaba. La escarificación era un rito de iniciación para los hombres de la isla. El dolor y el ritualismo se combinaron para poner a prueba el temple de un hombre y forjar una nueva identidad, tal como lo establecen los iconos grabados de sus pieles. En un mundo en el que los humanos fueron reducidos a insectos por la influencia de los elementos y la escala de las bestias de la naturaleza, donde la vida se ganaba a duras penas bajo las ruinas de una antigua e insondable superpotencia, las fuerzas que gobernaban asumieron el poder de las deidades. El mar y las rocas eran dioses, benevolentes e iracundos por capricho. Las bestias que merodeaban la isla eran como semidioses o espíritus hambrientos y vengativos al servicio de los caprichosos elementos. Incluso las ruinas de piedra negra y la protección limitada que brindaban eran obsequios para creyentes leales por parte de los benefactores omnipotentes e invisibles. Y la mayor de estas fuerzas naturales era una criatura, parte humana y animal, una incómoda fusión de lo salvaje y lo inteligente. Este era el todopoderoso Kong, un rostro lleno de cicatrices, del cual podía colgarse todos los motivos inventados de un mundo cruel. No era de extrañar que la gente de Skull Island, tan castigada por las circunstancias y las penurias, viviera temerosa de la fuerza de su mundo y buscara apaciguar al poderoso Kong. Creían que a cambio de sacrificios podrían obtener un respiro de su ira. Emergiendo de la jungla para rugir a las puertas, el gran simio era un poder para temer y satisfacer. Buscando apaciguarlo, las ancianas chamanas, que eran las líderes de los isleños, dictaban los sacrificios de los súbditos dignos. Las mujeres jóvenes fueron entregadas a Kong como ofrenda, decoradas como regalos. Las raíces de esta traición eran difíciles de rastrear. Se desconocía el origen exacto de los nativos. Se cree que estos no pertenecían a la antigua civilización perdida. Su fisiología no coincidía con ninguno de los habitantes de la región, y sus mitos insinuaban un posible varamiento, por lo que es concebible que vinieran de muy lejos. Las marchitas mujeres chamanas interpretaron el mejor curso para la supervivencia del pueblo. El cargo se transmitía de forma materna. Cada generación tenía su líder y su cuadro de acólitos y aspirantes a sucesores. Este gobierno basado en los ancianos representaba el único orden que tenía la sociedad más allá del gobierno del poder. Con la esperanza de apaciguar al colérico Kong, los habitantes de Skull Island emprendieron su deber de sacrificio con un fervor desenfrenado. Una vez elegida para el sacrificio, la mujer joven era arrebatada de los brazos de su familia y vestida para la ofrenda. Como una forma de reconciliar el dolor, la pérdida y la inevitabilidad del destino de su hija, los parientes de la mujer participaban en la confección de su collar ceremonial, una cosa sombría de pelo, plumas y huesos. Con resignación pragmática, las familias presentaron a sus hijas para el sacrificio, enviando a sus seres queridos a través de las paredes gritando y drogados en un macabro carnaval de fuego y cánticos. La gran muralla, con sus rostros tallados y efigies picadas, era incendiada con fuegos alimentados con aceite, en un espectáculo aterrador que tiñó el cielo con un violento resplandor ámbar.